Bien, hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender cómo calcular la incertidumbre de los ejes. Primero hay que tener en cuenta un concepto importante que es el factor de escala. ¿Ya? Antes de eso, tengo esta tabla de datos, son datos inventados por si acaso, y en base a su taller actual. La gráfica que voy a hacer en este caso también es la del taller, que es energía potencial versus velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado pues es para que nos salga una línea recta y no una parábola. ¿Ok? Están con sus respectivas unidades y eso, ¿ya? Como les dije, estos datos son inventados, esto representa el eje Y, esto representa el eje X. Esta va a ser mi mayor medición, la mayor medición que me dio, y esta el menor dato, el mayor dato y el menor dato, ¿ya? Esto es ya después de que hayan pasado por todos los cálculos correspondientes, cifras significativas y bla, 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 ¿ok? ¿Por qué les hago este énfasis en el mayor dato y el menor dato? Esto es porque justamente con esto es que vamos a calcular el factor de escala. ¿Pero qué es el factor de escala? Es básicamente cuánto mide cada cuadrito en su gráfica milimetrada. ¿Cuánto mide cada uno de estos cuadritos? Esto es el factor de escala, ¿ok? ¿Eso cómo se calcula? Pues tomando el mayor dato, que para el eje Y va a ser 24.5, este factor de escala en Y, menos el menor de sus datos, que es 6.8, ¿ok? Y esto lo van a dividir para la cantidad de rayitas, ¿ya? La cantidad de rayitas que ustedes estén utilizando en su gráfica para el eje. En este caso, pues, si las contabilizan, yo voy a utilizar 15 rayitas, ¿ya? Entonces aquí sería dividido para 15. Consideren, tengan en cuenta que esto es una constante, entonces no la vamos a tomar en cuenta cuando aquí hagamos el proceso de cifras significativas. Las cifras significativas nada más van a depender pues de esta resta de acá. Si hago esta resta me queda 17.7. ¿Y cómo verifico que están bien las cifras significativas? Pues justamente porque me queda con un decimal y saben que en la resta lo que se respeta es el menor número de decimales, ¿ok? Entonces eso está bien y esto lo divido para 15. Háganlo por pasos porque si lo hacen directamente en la calculadora van a tener errores con respecto a las cifras significativas y además su docente les puede pedir proceso, ¿ya? Esto, si hago esta división, me queda 1.18. Y quizás podrían estarse preguntando, ¿por qué hay tres cifras significativas y no dos, si aquí tiene dos? Pues les repito que esta es una constante, entonces no la vamos a tener en cuenta, ¿ya? Y queda 1.18. Eso es en teoría lo que yo debería considerar que mide cada cuadrito, pero yo creo que es un poco tedioso estar diciendo, ay, esto es 1.18, esto va a ser este 1.18 por 2, esto va a ser 2.36 y así. Entonces, para no hacerlo tan tedioso, yo puedo aquí buscar redondearlo, ¿ya? Y yo puedo decir que el factor de escala en Y, yo puedo redondear esto a, o sea, 1.18 va a ser aproximadamente igual a 1.2, ¿ya? Hago redondeo para facilitarme un poco, pues también calcular aquí cuánto mide cada cuadrito, ¿ya? Por conveniencia. Entonces yo aquí finalmente puedo concluir que el factor de escala, por cierto, si se preguntan aquí las cifras significativas, pues realmente estoy aplicando reglas de redondeo, así que no es como que eh, tenga que tener mucho en cuenta esto, ¿ya? Aquí solo redondeé y quedó como 1.2. Entonces el factor de escala, factor en Y, me queda igual a 1.2. Eso quiere decir que cada cuadrito que tenga aquí yo va a medir 1.2, sí, 1.2, 2.4, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, para el en X hacemos el mismo proceso, ¿ya? Esperen. Listo, ok. Acá he calculado el factor de escala en X siguiendo el mismo proceso. Si hago esta resta, se queda con el menor número de decimales, que en este caso es 2. Tengo dos decimales.
Aquí hice un proceso de redondeo para que me queden dos decimales. Luego esta es una constante, no se considera para el número de cifras significativas. Y simplemente divido esto. Como aquí tiene tres cifras significativas, ya pues acá también quedó con tres cifras significativas. Esto, por conveniencia, así mismo como en la parte de acá arriba, por conveniencia, me queda que es aproximadamente igual a 0.2, ¿ok? Eso significa que en el eje X, en este eje, cada cuadrito va a valer 0.2. Pero bien, ¿por qué hicimos esto de que el mayor dato y el menor dato? ¿Por qué de pronto simplemente no dije, ok, 24 dividido para 15 y ahí me sale cada rayita? Esto es para optimizar el espacio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esto, ustedes ya no van a tener que decir, aquí es 0 y acá va a ser, no sé, 25. No, ya ustedes ya no van a hacer eso, porque al hacer eso, el primer puntito que ustedes pongan empezará en 6.8, entonces, ¿qué será? De pronto acá. Entonces aquí ya, aunque sea mínimo, en este caso no se note, en otros casos sí, aquí ya vas perdiendo un poco de espacio para graficar. Entonces, ya, no van a empezar desde cero, sino que van a empezar en el eje Y, desde 6.8, pueden empezar desde su mínimo dato, mejor dicho, empiezan desde su mínimo dato, 6.8, y va sumando, 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 sumando por cada rayita hasta sabiendo que cada rayita pues cuesta, bueno, vale 1.2. Hasta acá, que si no estoy mal, y perdón si me sale mal el cálculo porque no tengo la calculadora en la mano, me sale 24.4, ¿ok? Entonces ahí ustedes tienen más certeza para graficar. Y es mismo en el eje Y, perdón, en el eje X, ustedes pueden decir que para no empezar con 1.293 porque está como que un poquito feito, ustedes pueden decir que aquí, este puntito de aquí, en X representa 1. Qué sé yo, 1.2, ¿ya? Y así mismo va sumando 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, hasta llegar acá. Ya, eso no importa mucho, pero bueno. Aquí ustedes grafican su puntito y ya, digamos que les sale algo así en la gráfica, ¿ok? Por comodidad voy a borrar esto un momento, ¿ya? Bien, ok, y aquí he puesto nada más de manera rápida cuáles son los factores de escala, ¿bien? Ahora hay que tener en cuenta algo. Ahora sí vamos con la incertidumbre, pero primero de un punto, ya, de un punto. Este no sé realmente qué punto es, pero no importa mucho porque solo quiero su incertidumbre. Y como es una gráfica milimetrada, todos los puntos van a tener la misma incertidumbre, solamente en gráfica milimetrada, porque están como que divididas en partes iguales, ¿ya? Entonces, como hay una incertidumbre de un punto, para calcular la incertidumbre de un punto, déjenme anotarlo. Bien, la incertidumbre de un punto va a ser la mínima división dividido para 2. Y ustedes dirán, ok, ¿y esto de dónde sale? Esto pueden hacer analogía como si fuese un flexómetro, ya el flexómetro que utilizan en las prácticas. El flexómetro es un instrumento de medición analógico. Y en los instrumentos de medición analógico, las incertidumbres de cada puntito o dato obtenido es la mínima división dividido para 2. ¿Y qué es esto de la mínima división? La mínima división, no sé si se puede hacer zoom, pero bueno, la mínima división es básicamente cuánto mide cada una de estas rayitas chiquititas que están dentro de cada centímetro, ¿ya? En este caso, porque es como la rayita más chiquitita que tengo, ¿ya? Esa es la mínima división. En el caso del flexómetro, pues igual, la mínima división, que era un milímetro, ¿ya? Acá igual. Entonces va a ser la mínima división dividido para 2, pero ¿cuánto vale la mínima división? El valor de la mínima división dividido para 2. En la mínima división, en este caso, va a depender de nuestro factor de escala. ¿Por qué? Porque yo he dicho que cada uno de estos cuadritos mide 1.2, ¿ok? Pero resulta que aquí hay 10 rayitas. En cada cuadrito hay 10 rayitas. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide cada rayita, ¿qué tendría que hacer? Pues ese 1.2 lo dividido para la cantidad de rayitas, o sea,
10, ¿ya? Y esto a su vez, bueno, primero calculemos esto que representaría la mínima división, ¿ya? Ay, permítanme. Ah, ya, entonces si yo hago esta división me queda igual a 0.12. La mínima división, el valor de la mínima división sería 0.12, es decir, que cada una de estas rayitas chiquititas vale 0.12. Y a la vez esto me ayuda para yo poder poner cada puntito cuando son, pues, datos que no se ven tan al ojo, tienen que ir calculando el valor de cada rayita. Entonces, para calcular la incertidumbre del punto sería esta mínima división dividido para 2. Y esto me da 0.06. ¿Ok? Ya. Eso quiere decir que lo más segura que yo puedo estar al poner un puntito en el eje que era, ya el eje Y, esto es eje Y, lo más segura que yo puedo estar es 0.06. O sea, como les explico, digamos que aquí tengo 6.8. Lo más segura que yo puedo estar al poner un puntito es decir que no sea así. Si hacemos ultra zoom, es decir que esto es 6.86. Ahí, esta cosita de ahí, así ya. Eso es lo más segura que puedo estar. ¿Ok? Y eso sería la incertidumbre del punto en el eje Y. O sea que cada puntito, omitamos ahorita las coordenadas en X. Cada puntito se podría representar como, por ejemplo, me invento que aquí es, no sé, que me dio, qué sé yo, 9.50. ¿Ya? Un momento. Ok, ya. Y como la incertidumbre de un punto, esta es la incertidumbre de un punto, la incertidumbre de un Y0, bueno, un punto X, está con dos decimales. Yo al expresar cualquier punto de esta recta, voy a tenerlo que poner con dos decimales, independientemente de lo que me haya dado acá en los datos. Porque aquí ya no son como tal mediciones, o sea, no son como que datos obtenidos de la... no son como tal mediciones, sino que son puntos. Entonces, los puntos tienen que expresarse de acuerdo a la incertidumbre, pues, del punto, valga la redundancia. Que como me dio con dos decimales, tiene que estar con dos decimales. Ya, entonces, más o menos 0.06. Esto siempre se aplica en sus gráficas milimetradas, ténganlo en cuenta. Ya, entonces, esa sería la incertidumbre de un punto. La incertidumbre de otro punto, digamos que el punto de acá es algo en X y en Y no sé, es 12.3, bueno, 12.30 porque tengo que ponerlo con los decimales. Lo siento, se me cortó el video anterior, pero bueno, ya entonces aquí les decía que teníamos que expresarlo con dos decimales y me queda 0.06, ¿ok? Bien, lo que a ustedes les interesa ahorita, más que la incertidumbre de un punto, es la incertidumbre de la pendiente. Pero obviamente todo el proceso anterior fue porque para la incertidumbre de la pendiente justamente necesitamos la incertidumbre de cada punto. Mejor dicho, en el MOOC lo pone como la incertidumbre del eje. Realmente no estoy tan de acuerdo con esa terminología, pero bueno, vamos a verlo así. Lo ponen algo así, mejor dicho, algo así. Y2 menos Y1. ¿Qué sería pues eh, para el cálculo de la pendiente? ¿No? Porque para el cálculo de la pendiente tienen que la pendiente pues es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1. Y a este Y2 menos Y1 en el MOOC, si no estoy mal, lo representa simplemente como Y mayúscula. Y a X2 menos X1 lo representan como X. Pero en realidad ustedes tienen que tener en cuenta que esto es un delta, o sea, es como que implícitamente aquí hay un delta, ¿ya? Es una diferencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, ¿ya? Ya, esta es, primero vamos a hacer solo con el eje Y, porque si no, bueno, con el eje X es lo mismo, pero para que no se haga mucho trabajo, ¿ya? Entonces, Y2 va a ser este, Y1 va a ser el de acá, ¿ya? Estos puntos. Pero la incertidumbre
eje se hacen implícitamente derivadas parciales. Les voy a hacer rápidamente la demostración, pero ya Matías, bueno, sí, el profe tiene un video explicando derivadas parciales a fondo. Si yo quiero obtener esta incertidumbre, tengo que hacer derivadas parciales. ¿Y cómo se hace esto? Pues derivo la expresión que yo tengo para esta variable, o sea, derivo esto, con respecto a cada medición. En este caso, y2 y y1 son mediciones que son obtenidas de la gráfica, ¿ok? De esta gráfica, no son obtenidas como tal directamente de, mm, de los datos de laboratorio, por decirlo así, porque son dos puntos externos a eso, y entonces ya de la gráfica. Pero siguen siendo mediciones, son puntos, tienen incertidumbres, entonces siguen siendo mediciones. Todo lo que tenga incertidumbre es una medición. Entonces es como una fórmula, ¿ya? Van a agarrar cada medición y van a tener que derivar parcialmente la expresión que tengan de la variable que quieran encontrar su incertidumbre para cada una de las eh, mediciones que haya. Y luego multiplican por la incertidumbre de esa medición. Total que la expresión queda así. La derivada parcial de y, es decir, esto respecto a la medición 1 que es y2, por la incertidumbre de y2 más la derivada parcial de esto mismo para con respecto a la otra variable que es y1 por la incertidumbre de y1. ¿Ya? Y esto, si derivan parcialmente, que ahorita no me voy a tomar mucho tiempo porque, bueno, les va a quedar respecto, así, cuando van a derivar parcialmente, todo lo que no sea esta variable, en este caso y2, es una constante. Entonces esto es una constante y ya saben que la derivada de una constante es igual a sus calificaciones. No, mentira, es igual a 0, ¿ya? Eh, y acá pues hago lo mismo y me queda -1. Recuerden que es en valor absoluto. ¿Por qué se pone en valor absoluto? Porque las incertidumbres nunca se pueden restar. ¿Ya? Las incertidumbres en propagación de errores siempre tienen que aumentar. Nunca van a restar porque una vez que si ustedes están restando, es como que ustedes les están quitando precisión. Y ese no es el objetivo nunca en una práctica de laboratorio. Entonces siempre se van a sumar. Implícitamente esto es lo que les está diciendo que hay que sumar. Que hay que sumar las incertidumbres de cada punto. ¿Ya? Que en este caso, como es una gráfica milimetrada, todos los puntos, todos los puntos en la coordenada y van a tener la misma incertidumbre. Entonces, esto puedo verlo más como dos veces la incertidumbre de un punto, ¿ya? Porque solamente estoy sumando, las incertidumbres van a ser las mismas, así que es como que yo estuviese diciendo, no sé, dos veces la incertidumbre y a 1, ¿ya? Entonces, recuerden que es un delta, lo repito 1000 veces porque después se van a confundir. Ya, entonces esto me queda dos veces la incertidumbre del punto. ¿Y cuál es la incertidumbre del punto? En el eje Y, 0.06. Entonces me queda 2 por 0.06, que va a ser igual a 0.12. Ya, que irónicamente es la mínima división. Pero bueno, igual hagan todo esto porque es la justificación. Y ya esa es la incertidumbre del delta que deben utilizar para calcular la pendiente. Para el eje X también se hace el mismo proceso y ya. Por cierto, en la parte de aquí, le pregunté a mi profesor en su momento y me dijo que aquí no era como que, eh, no era regla utilizar cifras significativas aquí porque no recuerdo bien su explicación, pero me dijo que no era necesario, o sea que no era que aquí tendría que poner 0.60. No, incluso salió en una lección de laboratorio o algo así y tampoco lo pusieron como que así respetando en esa última división el número de cifras significativas. Pero igual pueden preguntarle a su docente. Pero igual, yo diría que eso es lo correcto. Así me he manejado mis reportes y no he tenido ningún problema. Pero si de repente les dio duda esto, sí pueden consultarlo por si acaso. Pero ya, eso, espero que les haya servido. Este es todo el proceso que se hace. Y ya, con el eje X es lo mismo. Chao.